Hoy vamos a hablar, del uso de los algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes datos, conjuntos de datos. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto de instrucciones que permite a una computadora aprender datos y realizar predicciones. ¿Cómo se va a hacer este algoritmo? Con datos ambientales, como puede ser información recopilada sobre el aire, sobre el agua, sobre el suelo, la biodiversidad, entre otros, lo que ustedes se quieran imaginar. Y para ejemplo práctico, pues podemos poner que si queremos predecir la calidad del aire con datos como temperatura, humedad y concentración de contaminantes, pues entonces nosotros tendríamos que definir primero el problema. ¿Cómo se define el problema? Estos son los pasos de los algoritmos. Lo voy a hacer más grande. ¿Qué queremos predecir o clasificar? Esto es lo primero que tenemos que hacer, tener una pregunta muy específica. Después, obtener datos relevantes. Después, preparar los datos, limpiar y transformar datos, es decir, hacer una depuración, realmente seleccionar la información que nos va a ayudar. Elegir un modelo, seleccionar el algoritmo adecuado, entrenar el modelo, usar datos para que el modelo aprenda, evaluar el modelo, probar su precisión, usar el modelo, que es aplicarlo en situaciones reales. Vamos a ver un ejemplo de una predicción de calidad del aire. Vamos en el paso 1, definir el problema que queremos definir. Bueno, ¿qué problema queremos definir? Queremos predecir la calidad de aire en una ciudad. ¿Cuáles son los elementos, en este caso, cómo va a funcionar el algoritmo? Pues para poder decir cómo va a ser la calidad del aire, recuerden que el aire depende de la temperatura, la humedad y la concentración de los contaminantes. Y los contaminantes se van a dispersar en el aire dependiendo de la temperatura, la humedad y la presión. Aquí nada más para efectos prácticos pusimos la temperatura, la humedad y la concentración que tenemos de contaminantes. Después se tienen que recopilar los datos. Hay, en este caso, pues portales con datos abiertos que tiene el gobierno. Podemos elegir el portal que tenga datos más fidedignos. Y aquí en un ejemplo sencillo, pues podemos poner que ese algoritmo se va a alimentar de datos de temperatura, de humedad, de partes por millón y aparte vamos a hacer nosotros una evaluación sobre esos datos. Por ejemplo, la temperatura está en el primer ejemplo a 22 grados. Después tenemos que a 22 grados hay 40% de humedad y 25 partes por millón, y que eso se considera una calidad del aire buena. Pero si la temperatura está a 30, la humedad está a 35% y entonces tenemos 60 partes por millón, entonces la calidad del aire es regular. Y si tuviéramos 28 grados centígrados, una humedad del 70% y 80 partes por millón, entonces estamos hablando de que la calidad del aire es mala. Esto es tener los datos. Aquí pusimos algo sencillo, pero obviamente estamos hablando de que para hacer predicciones sobre una ciudad, sobre un país, pues se tienen que alimentar de datos históricos y de una mayor cantidad de datos. Cuando estamos en el paso 3, que significa preparar los datos, tenemos que hacer dos cosas: eliminar valores faltantes o erróneos y convertir categorías buena, regular o mala en números para que la computadora lo entienda, porque ya sabemos que la computadora pues no lo va a entender. Entonces a buena le vamos a poner 0, a regular le vamos a poner 1 y a mala le vamos a poner 2. En este caso vamos a elegir un modelo de algoritmo que va a pensar por nosotros y en este caso se llama el de árbol de decisión. El de árbol de decisión clasifica los datos basándose en reglas simples. Y, por ejemplo, lo que ustedes pueden hacer es utilizar Python. Aquí les dejo la biblioteca. Aquí está la biblioteca Python. Y van a dividir los datos en entrenamiento, 70%, y datos que son para prueba, 30%. Es decir, ustedes pueden tener una base de datos, la que ustedes quieran,
pero el 70% lo van a usar para entrenar el algoritmo y el otro 30% es con el que ustedes van a testear si el algoritmo está funcionando. Aquí les voy a dejar el código que pueden copiar en Python, donde vamos a utilizar ese ejemplo con esos datos. Entonces, son ejemplos muy, muy sencillos. Después se evalúa el dato, Python se copia el código, este es el código donde le estamos diciendo que haga las pruebas y después se usa el modelo. Y estos serían unos pasos claves para hacer el uso del algoritmo. Más o menos es lo que yo les quiero explicar, pero también, por ejemplo, hay otro ejemplo que me gustaría, cómo sería la predicción del avance de un fuego forestal. Para la predicción del avance del fuego forestal podemos definir un problema. Queremos predecir la velocidad de propagación del fuego. Claro, podemos hacernos más preguntas, pero tenemos que plantearnos bien qué queremos predecir. Y la velocidad de propagación del fuego es una de los más comunes preguntas que se hacen los ingenieros para predecir qué es lo que va a pasar. ¿Qué factores estaríamos utilizando? La velocidad del viento, la temperatura, la humedad y el tipo de combustible, si es bosque, pastizal o matorral. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que el bosque tiene, si estuviéramos hablando de un bosque, la velocidad de propagación en la quema de este tipo de combustible, o sea, viendo la vegetación como combustible, el bosque al incendiarse tiene una propagación de 1.5 kilómetros por hora. El pastizal tiene una propagación de 0.8 kilómetros por hora, el bosque 2.3 kilómetros por hora cuando cambia la velocidad, la temperatura y la humedad, y el matorral a 0.5, es decir, la velocidad con la que se propaga el viento, el fuego depende de la velocidad del viento, de la temperatura y de la humedad. Muy claro aquí lo vemos con el bosque, que cuando hay mayor temperatura, entonces hay mayor velocidad de propagación. Y esto lo vamos a obtener otra vez de datos históricos. ¿Cómo se preparan los datos? Igual tenemos que darle un número. El bosque va a ser 0, el pastizal le vamos a asignar el número 1, al matorral le vamos a asignar el número 2. Y después se crea el modelo de árbol de regresión. Igual se utiliza el código de Python para estar suministrando los datos. Aquí donde tenemos en X están los datos que están acá arriba, que son las variables 20, 35 y 30, 20, 35, 30, 15, 30, 50, aquí están. Y después tenemos el 25, el 40, el 20 y el 0, que vendrían siendo 25, 40 y 20. En Y, pues vamos poniendo la velocidad de propagación. Esto vendría siendo el análisis matemático. O sea, esto nos referimos cuando decimos que hay un algoritmo. Entonces, se empieza a evaluar el modelo con otros datos que estamos utilizando para hacer las predicciones. Aquí también les dejo el otro código. Y bueno, en este caso, el árbol de regresión que nos enseña, pues interpretabilidad. Es fácil visualizar las reglas que el modelo utiliza para predecir, es flexible, puede manejar tanto variables numéricas como categóricas y la precisión es aceptable. Este modelo es una herramienta poderosa para planificar estrategias de mitigación, como establecer cortafuegos o evacuar zonas cercanas. Otro ejemplo para predecir inundaciones. El objetivo, predecir si es probable que ocurra una inundación en función de variables simples como la cantidad de lluvia y el nivel del río. Yo creo que sí estamos de acuerdo en que estas serían las variables más, bueno, más obvias, ¿no? ¿Cuánto va a llover y cuál es el nivel del río? ¿Cuáles son las suposiciones del problema? Tenemos datos históricos sobre lluvias y niveles del río
y queremos predecir si ocurrirá una inundación. Entonces, como es lo único que tenemos que decir es, ¿va a llover o no se va a inundar o no se va a inundar? Es todo lo que queremos que el algoritmo conteste. ¿Qué tenemos que proveerle al algoritmo? Pues los datos de la lluvia, del nivel del río y si hubo inundación o no. Supongamos que en el río por el que yo estoy, el Santa Catarina, hubiera una precipitación de 80 milímetros de agua y que el nivel del río fuera de 5 metros. ¿Hubo inundación? No. Que la lluvia estuviera a 120 milímetros de agua de altura, ¿no? Y el nivel del río a 6. ¿Hubo inundación? El 1 quiere decir que sí hay inundación. En 150 también el nivel crece a 7 metros y sí hay inundación. Cuando se encuentra a 50 milímetros de lluvia, está a 4 metros el río, entonces no hay inundación. Cuando caen 200, sí hay inundación porque aumenta el nivel del río a 8 metros. Y 30 quiere decir que el nivel del río es muy bajo y está a 0, ¿no? Estos son datos que estamos suponiendo. Bueno, imagínense que eso es lo que hace el algoritmo, pero vamos a suministrar muchas opciones. ¿Qué vamos a utilizar? La regresión logística, que es un algoritmo muy sencillo, que es el que más se utiliza para predecir inundaciones. Igual vamos a usar Python. Ahorita no lo tengo, yo no tengo Python, pero este sería el código que nosotros estaríamos usando con esos datos. Se copia y se pega el código, lo ponen así tal cual, después tienen que entrar y entrenar el modelo, evaluar el modelo y después hacer predicciones nuevas, ¿no? Las ventajas de este ejemplo es que de utilizar este tipo de algoritmos que se llama el algoritmo de regresión logística para predicción de inundaciones, pues es que es muy sencillo porque nada más tenemos que responder una pregunta, ¿no? ¿Se va a inundar o no? Usa pocos datos y es un modelo básico que es fácil de implementar. Requiere poca computación y es adecuado para escenarios donde no hay muchos recursos. Los datos son escalables y este modelo es un punto de partida a medida que se disponga de más datos y variables como cuáles podrían ser los otros, la topografía, la intensidad de lluvias, la capacidad de drenaje. Nosotros dependemos de la capacidad de drenaje para poder predecir la velocidad de la inundación. También podemos utilizar otros algoritmos que podrían ser los de árboles de decisión, los de redes neuronales o modelos de predicción basados en series temporales. Ahora les voy a decir un ejemplo más detallado que tiene que involucrar las leyes. Supongamos esto, ¿no? Todo el contexto. La seguridad alimentaria es un derecho fundamental que sabemos que está consagrado en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que en su artículo 11 establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentación adecuada. En México, por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución garantiza este derecho asegurando que el Estado debe garantizar el acceso suficiente, inocuo y nutritivo a la población. El maíz, como base de la dieta de millones de mexicanos y elemento central de la identidad cultural, enfrenta desafíos significativos debido al cambio climático, la degradación del suelo y las crisis hídricas. Los fenómenos climáticos extremos como las sequías y las inundaciones afectan la producción del maíz y esto genera incertidumbre en la disponibilidad del grano, impacto económico y posibles crisis alimentarias. ¿Cómo puede la tecnología entonces contribuir a garantizar el derecho a la alimentación? Mediante herramientas predictivas que informen políticas públicas eficientes. Vamos a imaginarnos un caso ficticio que aquí ya está preparado para ustedes.
San José del Maíz es un municipio ficticio en México cuyo principal sustento económico es la producción de maíz. Durante 2023, el municipio enfrentó una grave crisis alimentaria debido a una disminución del 40% de producción causada por una combinación de sequías prolongadas y lluvias torrenciales. En este contexto, los campesinos solicitaron ayuda al gobierno, pero la respuesta fue tardía, lo que intensificó el desabasto. El artículo 27 de la Constitución mexicana establece la obligación del Estado de regular el uso de recursos naturales para asegurar su aprovechamiento sustentable. Además, la Ley General de Desarrollo Social exige a las autoridades prever y atender emergencias relacionadas con la seguridad alimentaria. Ante este escenario, una comunidad académica, junto con las autoridades municipales, propuso un algoritmo de red neuronal que permite anticipar escenarios de escasez de maíz. Bueno, entonces aquí lo que queremos saber es si va a haber maíz o no en México, y pues escogimos esta ciudad que es ficticia. La ciudad se llama San José del San José del Maíz. ¿Cómo va a funcionar el algoritmo? Pues nosotros tendríamos que pensar en los mismos factores que hemos mencionado anteriormente. Con una red neuronal básica, pues tiene que utilizar datos. Ya habíamos mencionado que se necesitan datos históricos. ¿Cuáles serían los datos históricos? En este caso, factores climáticos, la temperatura, las precipitaciones anuales. ¿Cuáles serían los factores agrícolas? La superficie cultivada de maíz, la calidad del suelo y variables económicas como el costo de insumos, los precios de mercado. ¿Cómo se haría el análisis del algoritmo? Pues tendría que haber una recolección de datos. Se recopilan datos históricos. En el caso de México, tendrían que ser fuentes fidedignas como Conagua y como el INEGI. Cada quien en su país, de donde nos estén viendo, tendrían que identificar quiénes son las fuentes de datos públicos más confiables. En México, el INEGI es muy exacto, es de lo más exacto que hay. También está el entrenamiento del modelo. La red neuronal aprende patrones a partir de datos de la correlación entre sequías y bajas. Y con esto vamos a poder predecir si habrá escasez o con qué probabilidad será esta escasez. Entonces, ¿quién te debe de validar estos datos? Pues los expertos agrícolas. Aquí es muy importante que ustedes entiendan que todo es colaborativo, que todo tiene que ver con la ley, que está sucediendo al mismo tiempo. Pero para terminar de cerrar esta clase, para ver cómo se relaciona con la ciudadanía digital, pues vemos que también podemos utilizar estos algoritmos de manera transparente y para rendir cuentas. Vamos a ver por qué. La implementación de un algoritmo predictivo en la esfera pública requiere un enfoque ético y transparente. Según el artículo 6 de la Constitución mexicana, el acceso a la información pública es un derecho humano. Aquí estamos para rendir cuentas, bueno, aquí los datos utilizados, tendremos que ser transparentes con los datos, decir por qué los datos fueron utilizados, cómo se entrenó ese algoritmo, quiénes fueron las fuentes, si fue Zagarpa o si fue otro, el INEGI, como habíamos comentado. Tenemos que decir de dónde sacaron esos datos. Después explicar el modelo. Aunque las redes neuronales suelen ser cajas negras, es posible generar reportes que expliquen cómo este modelo empezó a decidir. Y aquí tenemos una herramienta que se llama SHAP, que identifican qué variables tuvieron mayor peso en la predicción. También, si se necesitó supervisión externa, pues entonces se debe de formar un comité de vigilancia integrado por expertos agrícolas, académicos y miembros de la sociedad civil para auditar el modelo y sus resultados. Este comité pues tendría que ampararse en México todavía con las condiciones políticas de estos momentos, con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y también podríamos nosotros estudiar la equidad y la no discriminación, ya que el diseño del algoritmo debe de garantizar que las comunidades que son más vulnerables, como pequeños agricultores o las regiones marginadas, no queden excluidas de los beneficios de las predicciones. Y esto se debe de alinear entonces al código del artículo 1 de la Constitución en México. Bueno, en cuanto ¿qué otra cosa podemos estudiar? Pues en el caso de ya implementar estos algoritmos, pues tiene que haber una implementación de un comité ético. Que
Por ejemplo, ¿qué se podría preguntar un comité ético? Estas dos preguntas que les puse aquí. ¿Qué pasa si el algoritmo se equivoca y genera predicciones erróneas que afectan a las comunidades enteras? ¿Cómo asegurar que las decisiones basadas en el modelo respeten los derechos humanos? Para abordar estas inquietudes se tendrían que proponer los siguientes principios. El principio de precaución, que antes de usar el modelo en políticas públicas deben realizar pruebas exhaustivas en entornos controlados. La participación ciudadana, que los agricultores deben de estar involucrados en el diseño del modelo. Responsabilidad, si las predicciones del algoritmo resultan en decisiones perjudiciales, las autoridades deben asumir la responsabilidad, evitando delegar la culpa o el modelo. En el ejemplo del uso del algoritmo de San José del Maíz, en 2024, tras implementar el algoritmo, el municipio logró anticipar una reducción del 30% en la producción debido a una sequía prolongada. Cuando en este municipio ficticio, en San José del Maíz, entonces se pudieron implementar acciones preventivas, como distribuir de manera anticipada apoyos económicos a agricultores, importar maíz para suplir el déficit proyectado, campañas de sensibilización para reducir el desperdicio de alimentos. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar los algoritmos? Pues hay una planificación efectiva, permite al gobierno actuar con antelación, reduciendo costos asociados, hay mayor equidad, ayuda a priorizar recursos hacia las comunidades más afectadas, hay confianza ciudadana porque al ser transparente y auditable fortalece la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Este ejemplo no solo muestra cómo las tecnologías emergentes pueden abordar problemas complejos como la seguridad alimentaria, sino también cómo integrar estas soluciones con un marco legal y ético sólido. Al garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, el algoritmo no solo predice la escasez de maíz, sino que se convierte en un puente hacia políticas públicas más justas, inclusivas y efectivas. Y bueno, ¿cómo estaría funcionando el algoritmo? Igual, como lo vemos, tendríamos que estar suministrando datos históricos sobre la precipitación de lluvia, sobre la temperatura, sobre la superficie cultivada y estableciendo un valor de 0 o 1 dependiendo de la escasez. Si hay escasez es 0, si no hay, si, 1 si hay escasez, 0 si no hay. Y en este caso siempre se utiliza la red neuronal con una capa oculta. Aquí les puse yo un código, así más o menos son los que se ingresan en el Python. Igual hay que entrenarlo, evaluarlo, hacer predicciones y ustedes, pues lo que yo les invito a hacer con estos ejemplos es que traten de bajar Python y que ustedes estén introduciendo sus propios datos. Primero tendrían que identificar qué es lo que quieren definir, qué es lo que quieren lograr, pero así es como funcionan los algoritmos de aprendizaje automático. Yo puse aquí un ejemplo de maíz porque es lo que afecta más en México, pero ustedes pueden decidir qué es lo que ustedes quieren evaluar o simular. Si quieren simular la pérdida de biodiversidad, la extinción de un animal, en dónde va a impactar una inundación, cómo va a propagarse una enfermedad, cómo se va a propagar un hongo, cómo se va a propagar una epidemia en un clima tropical. Todo eso, así funcionan los algoritmos, pero ustedes, lo importante es que ustedes sepan que ustedes ahorita ya lo pueden hacer. Por mi parte sería todo. De esto se tratan los algoritmos de aprendizaje automático.